Buenas tardes. Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Mario se está conectando Se también. está conectando, sí. Hola, hola, ¿cómo les va? Ya pongo Hola, el audio Mario. en el video. Hola Mario, buenas tardes. De todas maneras es súper puntual, son las 6 en punto, así que damos unos minutitos ¿Va? más para que terminen. ¿Cómo estás, Mario? Ahora bien que estoy con ustedes. Ah, Y bueno, si no los saludo un poquito yo y les doy un poquito de onda. ¿Cómo andan? ¿Bien? Voy a cargar el mate con el agua. Que hay un señor que se llama Mario Más, que es un amigo, que ya está, lo vi que está inscrito, espero que esté por ahí en la sala, que él está esperando que termine la pandemia para que yo le regale un termo. Entonces, ah, hasta que no venga el termo de Estados Unidos, no vamos a poder regalarle el termo. Así que estamos esperando que termine la pandemia. Así que si no cargo el termo, la charla no funciona. no, sin dudas. Así que ya vengo. Prepara todo. De todas maneras, igual les voy adelantando lo que yo hablé con Mario. La idea es que él haga una introducción, una exposición inicial. Hacemos un intervalo para hacer las preguntas. De todas maneras, lo ideal sería que vayan dejando a medida que él va hablando las preguntas en el chat. Veo que está Samira, así que Samira me va a ayudar a hacerle las preguntas, que es más del área, para así yo no meto la pata. Así que les pido por favor que a medida que Mario vaya avanzando en la charla, vayan dejando todas las inquietudes, todas las preguntas que quieran realizar en el chat, para así cuando él nos da el ok, ya se las vamos leyendo para que siga la exposición. Bueno, como verán, este es el termo. Mirá Y este qué es el termo, mate. Que algunos de los que han estado en toda la pandemia, la bombilla es bastante nueva, me la regaló Horacio Montano, un profe de Boca, hecho por un platero de San Antonio de Areco, con mis iniciales. Y el termo es un termo de Spalding, que nos regalaron en una fiesta que hicieron de recordación de la generación dorada. Así que este termo y este mate me acompañaron. El termo es del Museo del Mate de Gualeguaychú, o sea que es todo un ritual y como una especie de mito el mate y el termo. Es cosa del Zoom de la pandemia, así que todo el mundo habla. Sí, Estamos todos viviendo en los hijos que vienen a hacer reclamos en los momentos inoportunos. Y bueno, esto es un poco la transformación. De algo de eso vamos a hablar hoy en algún momento de la charla, de lo que es el aprendizaje. Y está interesante la discusión. Va a estar interesante la discusión. Sin dudas. Así que espero. Esperamos 2 minutitos más. Sí. Así Néstor termina de hacer ingresar a la gente que esté en sala de espera. Néstor, aula virtual es Néstor. Es Néstor, exacto. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, Mario? Ahora Bien. el usuario, soy Aula Virtual, ese Sí. es un Bueno, nombre de usuario. es bueno tener un nombre así. No te llegan las boletas de ABL, impuesto, nada. Claro. Es más fácil. Está camuflado. Yo no, la verdad es que lo mío no tiene tanta mística como el tuyo, pero tengo una Frida de mate. Frida, sí, Frida Kahlo, claro. Sí. Una genia. Igual lo que escuché, tu mate es entrerriano, ¿puede ser? Entrerriano, sí, claro. No Yo correntino, entrerriano. el ¿Vos que sos de tengo dónde? también es entrerriano. Mirá, Muy sí, bueno. tiene el borde, no sé, con machacado, con un coso. El mío La verdad que. es igual, ¿viste? El que es zapallo. Ah, sí, tipo el porongo, sí. Ese que tiene como si fuera una gota.
Exacto. Claro. Tengo uno De así bo- similar al tuyo y el otro De que boca tiene. grande, uno de boca grande tenés. Ese es bueno con amigos, porque ese una sola chupada no te alcanza para terminarlo. Claro, podés poner varias bombillas y. El caso del mate es un tema bastante característico. En cualquier lugar del mundo vas a un mate, la gente cree que estás con hierba, como si fuera marihuana o alguna cosa de esas. Y especialmente los americanos te preguntan, ¿yerba, yerba? Y no entienden qué significa un mate, ¿no? Y para nosotros es una religión. Sin duda, se extraña la mateada, así de a muchos se extraña. Eso es Sí. Sí, sí. que es una de las cosas que más extraño. Que tiene que ver también, me parece, con el contacto con el otro, la charla, la distensión. Y es un Eso, tema, hemos hecho varias charlas de pandemia nosotros, hemos compartido inclusive para la revista Cuerpo y Mente un par de veces con otras personas. Es todo para lo que es la plasticidad neural y la adaptabilidad es todo un desafío, ¿eh? O sea, yo creo que el cambio de era, cambio de época está arribando y los hábitos están cambiando mucho a favor y en contra, ¿no? O sea, y es todo un tema interesante, más que nada para reflexionar, porque al dar un veredicto es demasiado temprano, no hay tiempo para poder hacer un análisis profundo. Sí, hay situaciones para más y para menos, de gente que estaba muy mal y está muy bien, y gente que está muy bien que está muy mal, y viceversa, ¿no? O sea, y sí, el mate para nosotros es el mate, la guitarreada, el juntarse en la plaza a jugar a la pelota. Hay un montón de situaciones que en otros países del mundo son más introvertidos o introspectivos con respecto a lo social, y nosotros que somos muy sociales en la universidad, en las facultades sociales, qué sé yo, mi experiencia cuando hicimos la diplomatura de gestión y cuando yo estudiaba, y las veces que he estado en la universidad, en la biblioteca y todo eso, es una comunidad. Entonces, eso no es tan fácil conseguir en otros países. Yo creo que es el colchón que estamos teniendo es esa parte afectiva de la comunidad, ¿no? De las comunidades en general. Sí, y aparte la cuestión no solo de comunicarse, sino de ver al otro, que, que- que- que Sí, es un también tema. A mí, con los nietos pasa es que uno los ve por Zoom. Yo he estado algunas veces, no muchas, y sí, es otra cosa, ¿no? O sea, el tocarse, el verse en vivo y en directo, no es lo mismo que. Pero bueno, uno sabiendo que están bien, descansa. Mario Más, acá ahí apareció Mario está, Más. justo te quería avisar eso, que ahí apareció Mario Más. Bueno, Mario, nada, sí, ya vamos arrancando. Sí, sí, arrancó cuando quiera. Simplemente agradecerte, mirá todo lo que tuvo que pasar para que finalmente hagamos nuestra actividad. Sí, esto empezó en una charla una vez en una oficinita y bueno, Bueno, después tampoco otro. oficinita, linda, Bueno, cálida, con no, amor. no, yo digo oficinita porque no era una oficinaza, sencilla, Pero normal. con amor, mucho amor nuestra Eso, oficina tiene. eso está siempre, está siempre. Eso está, eh, ¿cómo te diría? Descontado, ¿no? Así que bueno, yo soy orgullosamente egresado y he trabajado y hemos hecho cosas y bueno, donde uno se forma también tiene una parte del corazón y una parte de la vida, ¿no? Totalmente. No, Así bueno, que, esto, simplemente agradecerte muchísimo este espacio. Nada, con Néstor desde el año pasado y desde la Secretaría nos pusimos como meta no aflojar lo que son las actividades extracurriculares que de alguna manera tienen que ver con nuestro espacio. Y nada, apostamos mucho a este lugar, que también es un espacio de encuentro que está buenísimo, porque ya te digo, de esa reunión que en nuestra oficinita pasaron, no sé, fácil 2 años, y bueno, recién ahora lo lo pudimos íbamos a hacer para concretar esta fecha del año pasado. tal cual. Y bueno, nada, así que súper contenta de que estés acá y nada, todo tuyo, el público. Acá Así, estamos después con Samira, vamos a estar leyéndote las preguntas que van surgiendo, bueno, así que nos vas avisando.
Yo para esta fecha, el año pasado me tenía que haber operado de un ojo, que me voy a operar la semana que viene. Así que todos hemos postergado un año, un montón de cosas. Todo, Así que, sí. muchísimas. Así que, bueno. Pero bueno, acá estamos, de alguna u otra manera acá estamos. Como decía un amigo mío, un jugador de básquet, que decía, cuando vos le preguntabas cómo estaba, él decía vivo, ¿no? Y entonces, y eso creo que es darse cuenta también del valor de la vida, de los amigos, de los afectos, de estar sano, de la actividad física. Creo que vienen tiempos de reflexión profunda y bueno, lo que voy a intentar hoy abordar, agradeciéndole al espacio de la universidad, y bueno, saludar a todos quienes están en la sala, que confiaron en la universidad y en mi presencia, así que vamos a intentar compartir, como siempre digo, mi experiencia personal y profesional en un tema que uno podría estar hablando horas, porque la universidad, yo trabajo en la Universidad Favaloro ahora, y nos lleva 5 o 6 módulos hablar de aprendizaje, porque el aprendizaje uno lo toma como yo aprendo de todo. El proceso del aprendizaje, que es un poco uno de los temas que vamos a abordar, es simple y complejo a la vez, y fascinante. En la medida que uno empieza a aprender cómo aprendemos y a saber cómo aprendemos, aprende más fácil, porque comprende el proceso. Entonces, yo tengo acá algunas palabras que voy a poner antes de empezar la presentación, y sería una reflexión, es qué significa aprender en el siglo XXI, porque si uno se pone el año 1000 antes o después de Cristo, el aprender era ver, copiar y estar en un espacio haciendo cosas como hacían todos, sin tener una secuencia didáctica y pedagógica. Hoy hay un montón de modelos educativos y entonces yo no creo que la forma en que esas cabecitas de esas personas que vivían en esa época hubiesen tenido un proceso de aprendizaje diferente al nuestro. Lo que uno tendría que analizar en el siglo XXI, si este modelo es mejor o peor, que sería una locura poder compararlo, porque a lo mejor uno debería dimensionar la cantidad de información que recibe en el proceso de aprendizaje. No hablemos ahora de información que uno puede tener por los medios, sino aprender a cebar un mate, a tejer, a escribir a máquina, en la computadora o en un teléfono, que es escribir, como vamos a ver en parte de la charla, son procesos que se producen dentro de nuestro cuerpo en un espacio determinado y que son siempre iguales para todos. Y después hay un montón de cuestiones que vienen del origen de cada uno, donde de acuerdo a la capacidad, contexto y demás que uno aprende, es como va a seguir aprendiendo. Entonces, yo tengo 2 palabras que las voy a poner ahora en la mesa sin poner nada, que significa error y aprendizaje, para que les queden ahí flotando, porque voy a simular en esta charla cómo es el proceso del aprendizaje. Alguna presentación, como te dije, quizás a lo mejor la voy a tener que cortar en un momento, porque no sé cuánto va a durar, pero más o menos, como que haya un hilo conductor para que se comprenda y comprendamos cómo es el proceso del aprendizaje. Entonces, si me permiten compartir la pantalla, sí. Vamos a intentar ver dónde está la presentación ahora, que hay que buscarla. ¿Pudiste, Mario? Sí, estoy ¿Te viendo lo que permite? voy a hacer. Sí, me permite. Espera que voy a poner el PowerPoint en punta. Acá está. Lo tengo que identificar, entonces ahora que lo identifiqué, pongo compartir y va a aparecer seguramente acá. Exactamente. Bueno. Esta es la charla de hoy, Neurociencia y Aprendizaje. Agradecerle a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a la Facultad de Ciencias Sociales y a toda la universidad la oportunidad de compartir con colegas, compañeros y vidas, cantidad de inscriptos. Hay un popurrí interesante, más que nada con interés en la educación. Entonces vamos a intentar hablar de cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos, si nos emocionamos cuando aprendemos o aprendemos cuando nos emocionamos, y alguna parte chiquita de lateralidad dentro del proceso del aprendizaje que no tiene que ver con la lateralidad a lo mejor como la tenemos en el mundo del deporte. Muchas de las cosas yo la voy llevando y trayendo desde el mundo del deporte como ejemplo, pero en realidad los ámbitos de aprendizaje puede ser cualquiera. O sea, aprender a manejar un colectivo, me parece a mí, o un barco,
dentro del sistema del proceso neuro es el mismo. Lo que no es lo mismo es manejar un barco que un colectivo. Pero bueno, evidentemente que el chofer de un barco y el chofer de un colectivo son dos choferes que manejan dos vehículos, uno en el agua y uno en la tierra, y el proceso del aprendizaje como proceso tiene bastante de parecido. Por lo tanto, como les comentaba, yo dirijo una diplomatura junto con Pedro Cáfaro y Alfredo Hernández y el doctor Pedro en la Universidad Favaloro, donde sí específicamente hablamos esto mismo aplicado al deporte exclusivamente, y soy director de Salud Deportivo, que es un espacio de compartir conocimiento en el cual, bueno, mucha gente que está aquí ya lo conoce, y si no los invito a las redes nuestras en todos estos lugares que son gratuitas. Esta charla seguramente cuando esté bajada la vamos a subir también al canal para que la gente la pueda ver, compartir el conocimiento en forma gratuita, lo decimos siempre, y tiene que ver no con capacitar, sino compartir el conocimiento, que es diferente. Y fíjense que vamos a tratar de ver este proceso del aprendizaje, a ver si pueden ver algo ahí, si pueden ver algo aquí, y si pueden ver algo aquí. Y en realidad, el que sabe lo que busca siempre entiende lo que encuentra, está igual, nada más que yo lo pongo a propósito para que ustedes empiecen a ver si podemos empezar a asociar que lo que dice acá es bastante parecido, pero acá está ordenado. Saber buscar para entender lo que encontramos. Este es el leitmotiv de los que ya escuchan mi charla, y cada charla que empiezo, la empiezo igual, pero diferente con respecto a cómo explico el saber buscar para entender lo que uno encuentra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto del error y el aprendizaje. A veces, entre comillas, erramos, pero vamos a intentar compartir mi punto de vista con respecto a eso para comprender y entender siempre lo que uno encuentra, porque muchas veces aparecen cosas en el proceso del aprendizaje que no coinciden con el objetivo. Y entonces lo que yo digo es, ¿cuál es el objetivo? Y uno debe replantearse, nosotros como docentes, yo en este caso con la charla, che, ¿qué hice yo cuando planteé? Siempre el docente es el responsable del aprendizaje del alumno, no es el culpable de que aprenda o no aprenda, sino que lo que voy a intentar es exponer mi punto de vista del proceso educativo en un ámbito universitario, en donde creo que sí, este es el cambio que viene, es nosotros tenemos que cambiar, porque nuestros alumnos de diferentes edades, especialmente de edad temprana, cambian mucho más que nosotros, y nosotros debemos adaptarnos a ellos, a ese proceso que tienen, y no ellos a nosotros. Por lo tanto, viene la primera incógnita, y el que lo sabe no lo diga, que algunos veces tuvo una charla, pero esto lo vamos a aprender diferente. Cambio climático, derretimiento del glaciar Perito Moreno, los icebergs de la Antártida. Este iceberg se desprendió la semana pasada de la Antártida y está avanzando hacia el continente americano. Está cercano a Ushuaia, al canal de Beagle. Si el viento de superficie es a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaría en recorrer 40 kilómetros? Si va a 20 kilómetros por hora. ¿Cuál sería el resultado final? Si ustedes pueden leer el chat, me lo dicen, o ustedes que tienen ahí el aula virtual pueden también opinar. 40 kilómetros debe recorrer y el viento es de 20 kilómetros por hora. ¿Pueden leerme las respuestas? Todavía no hay respuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la dimensión? Es 2 horas. Betina Oliva dijo, si va a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda en recorrer 40 kilómetros? Sí, pero en 2 horas no pierde. Un témpano de esto pierde más en 2 horas, Adriana. 2 horas. 2 horas, no sé, bien. Ceci borda 2 horas, 2 horas, bien. Ya con eso es suficiente, la gente se ha ganado un viaje a Miami y uno a la Europa, pero bueno, como en realidad el proceso del aprendizaje, como yo lo estoy direccionando, lo llevo al error. ¿Por qué? Porque yo le pongo 40-20, un igual, en rojo el signo de interrogación, y le dejo esto en blanco, y ustedes hicieron la cuenta 40 dividido 2, 40 dividido 20, 2. Y en realidad, el viento de superficie de 20 kilómetros no puede mover esta masa. Es imposible. El témpano avanza por la corriente. La velocidad de la corriente es la que lleva el témpano. Y ahí sí va a perder masa, temperatura ambiente y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros como educadores
hacemos la pregunta incorrecta y tenemos respuestas acorde a la pregunta que fue incorrecta. Pero yo fui correcto en la pregunta, porque yo los induje al error. Por lo tanto, todos estos colores que están puestos acá, y el dibujo, y la pregunta, el cambio climático, es para sacarlos del foco. Entonces lo pongo en un lugar donde ustedes van a tener respuesta. Entonces le digo, no, pero ¿cómo? Son un desastre, fíjense, no se dan cuenta. Entonces los reto. Y en realidad lo que yo estoy haciendo es una pregunta para que ustedes cometan un error. Vamos a volver varias veces el error para ver qué pasa al final. Entonces, le diría que el profesor Tesaire habla de que observar es el primer paso para poder cambiar. ¿Qué observamos? Los colores, el amarillo, las letras, todo lo que yo dije. Entonces, el cuerpo y el cerebro se hallan inmersos en una danza interactiva, continua. Esto, Florencia, es lo que vos me preguntabas de las emociones. Los pensamientos que son implementados en el cerebro pueden inducir estados emocionales que son implementados en el cuerpo, mientras que el cuerpo puede cambiar el paisaje del cerebro y por lo tanto el sustrato que sustenta los pensamientos. ¿Qué quiere decir Damasio con esto? Que fue el que hizo gran cambio después de Goleman. Si yo estoy triste, es muy posible que mi cuerpo se ponga como un papelito que se arruga. Pero si yo estoy contento, mi cuerpo está vigoroso. Si yo salgo a correr, o a hacer actividad física, o a tocar música, o a cantar, o a hacer algo que me guste, el cuerpo me da una cierta cantidad de sustancias que en el cerebro se producen, no vamos a poner nombre raro porque nos vamos a complicar la vida, ustedes van a venir la oxitocina, todo el sistema dopaminérgico, todo el sistema de las categorías, todo eso que son nombres raros, aparecen en la cabeza, los neuropéptidos que aparecen, y hacen de que mi energía cambie. Por eso cuando uno termina de hacer actividad física queda cansado, pero como feliz y contento, como pleno de energía. Este es lo que han podido demostrar los científicos. Por lo tanto, un viaje de 1000 millas siempre empieza en el primer paso, que fue la primera frase. El que sabe lo que busca siempre entiende lo que encuentra. Lao Tse. Y ustedes dirán, Muche pone una frase de acá, una frase. Sí, sí, porque la integración del ser humano está en todos los niveles, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la educación debe tender hacia la creación de nuevas necesidades indispensables para la adaptación al medio, especialmente al social. Le Bush, 1960. El aprendizaje consiste en adquirir nuevos esquemas de acción que permitan al sujeto ajustarse a las distintas situaciones del medio y sus propias necesidades. No podemos adquirir sino aquellas ideas, sentimientos y técnicas que hayan sido vividas por nosotros. John Dewey. Y Le Bush vuelve a decir que el niño comprende una situación nueva por medio de su exploración y no por lo que le dice el maestro. Por lo tanto, yo les puedo contar hoy por un Zoom y por un YouTube un montón de cosas, pero si yo no lo hago, si el alumno no lo hace, está como en problemas Houston. Entonces, lo que tenemos que empezar a comprender en el proceso del aprendizaje, cuál es nuestro rol, yo digo de facilitadores, de vendedores de ilusión, yo lo tengo que motivar al alumno. ¿Y cómo hago esa motivación hoy en pandemia, por ejemplo, cuando hay un montón de situaciones que son imposibles de modificar? Entonces, el gran desafío nuestro del siglo XXI es qué es aprender y qué es educar. Y Aldo Huxley habla que la experiencia no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. ¿Qué hacemos hoy nosotros con esta charla, con nuestras clases, con otros días, con otras? ¿Nos quedamos llorando en un rincón o, como dice Flor, le damos batalla a la cosa y seguimos tirando para adelante con lo que tenemos y como podemos? Como vamos a ver después qué es aprender y qué es entrenar tranquilamente puesto en cualquier ámbito. Y fíjense entonces, experiencia y usted es lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Ya no es un montón de palabras, sino la experiencia es lo que yo hago en concordancia con Le Bush. Por lo tanto, ¿qué están percibiendo ustedes ahora? Adentro, la propia percepción, y qué observan de afuera. O sea, mi interocepción hoy, ahora, es que me tomé 6 litros de mate, hace 2 días que no como, me comí 6 facturas, me comí un guiso de lenteja con 30 grados de temperatura. Eso es como me siento ahora. La estereocepción es toda la información que tengo del medio ambiente y la propiocepción son todos los receptores del equilibrio, del sistema vestibular, todo lo que tenga que ver con la propia percepción del cuerpo, el cuerpo, que me permite saber que estoy derecho, torcido, apretado, abierto y demás. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de una multipercepción sensorial, porque nosotros desarrollamos en Favaloro un modelo de intervención y de
integración multisensorial si habláramos del proceso completo del aprendizaje motor. Por lo tanto, esto es un buen ejemplo de la percepción. Estos hay muchos ejemplos. O sea, vamos a estar 6 horas y el 3 de 3 y el 4 de 4 y no nos vamos a mover. Y estas discusiones son de bares, de cafés, River y Boca. O sea, imposible, ganamos, perdimos. Yo jugué bien, pero lo que pasa es que perdimos 4-0. No me alcanza. Sí, yo estudié señorita, pero no me acuerdo. Y tiene 0. No, pero yo vine, entonces vos vine todo el año, se preocupó. ¿Qué le pasó? Y no, anoche se me murió el gato. O sea que, en definitiva, la emoción que se le murió el gato hizo de que ese chico, esa chica, se olvidara de todo. No es que no estudió y no aprendió. Hay algo que modificó sus estructuras que le están imposibilitando. Ahí es donde el docente debe intervenir en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, primera placa importante. Palabras que tenemos que empezar a aprender si queremos hablar de aprender. Que debemos incorporar. Y ya acá hay colores para que ustedes recuerden al final de la clase, de la charla, de compartir, cómo van a ir cambiando esos colores y las palabras, cómo van a ir tomando su protagonismo. Error, ensayo, equivocación, aprendizaje. ¿Qué es el éxito? ¿Y qué es un proceso? Si ustedes observan de arriba para abajo, del rojo al verde y de marcaciones a no marcaciones, en chico y en grande, podrán intuir o deducir cuáles para mí son las palabras más importantes y cuáles deberíamos empezar a soslayar de nuestro vocabulario diario si queremos considerarnos educadores. Por lo tanto, este modelo de intervención, que digo yo, es donde ponemos el foco. Este es un cuadro de un artista argentino, se llama Memoria, de Yuyo Noé, es donde ponemos el foco. Porque la neurociencia debe intentar trabajar sobre un alumno holísticamente inteligente, no inteligente, donde todos los, yo pongo 3, puede haber casos de 5, la mente, yo pongo 3 como para poner y reducir a una mínima expresión los procesos integradores, el movimiento, la emoción y la percepción y lo sensorial. Con eso tenemos para hablar horas y horas y horas, no nos compliquemos con si la mente, el cerebro, si... O sea, hay un montón de situaciones y que como hay muchos psicopedagogos, psicólogos y especialistas en educación, todo sirve mientras cuando demos clase el alumno aprende. O sea, yo digo, si mañana yo estoy tratando de buscar un par de lugares sobre aprendizaje por objetivos, ahora Alejandro Belli, que es un colega junto conmigo, está intentando buscar algunos procesos didácticos, estamos intentando algunas cuestiones de los procesos de aprendizaje, pero lo importante es que yo, como educador, a cargo de un grupo, de 1 o 150.000 personas, logremos que esas personas puedan aprender. Y eso es lo que yo abro y digo, ¿qué método usas vos? A mí, la verdad, yo no le pongo nombre a los métodos, uso todos los métodos, con uno me funciona uno, con otro me funciona otro, y en realidad el proceso de aprendizaje es el aprender. Y el proceso del aprendizaje es uno solo, adentro, en lo íntero. Después lo de afuera es si vos trabajás en un barrio A, en un barrio B, en un país A, en un país B, con más o menos, más alimentación. No vamos a entrar en las cuestiones mucho más socioculturales, porque si no deberíamos tener de cada ámbito de estos uno como una especie de rinconcito, ¿no? Por lo tanto, la neuroanatomía, la neuropsicología, hay neuro todo ahora. Yo digo que debemos empezar a replantearnos esto, porque nosotros en la parte deportiva empezamos hablando de los procesos de alteración de las funciones ejecutivas en los chicos con trastornos de aprendizaje. Y en realidad esos chicos, esas chicas, no son discapacitados, son personas que tienen dificultades o fallas en alguna de esta parte del proceso. Pero este proceso se da en cualquier proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tienen la misma posibilidad de aprender. El tema es que yo quiero con un hipoacúsico. Me pasó cuando trabajé con los topos, que son los chicos sordos de básquet. Yo el primer entrenamiento empecé a chiflar. Empecé a chiflar como chiflo siempre. Y el entrenador me dijo, no te escuchan. O sea, yo tuve que cambiar, porque si no, no me escuchaban. O sea, yo venía de un mundo del entrenamiento del básquet normal.
para nosotros, pero para ellos normal es las señas y las manos. Por lo tanto, tuve que aprender a que me vean, y hasta que no me vean y tuviera contacto visual no podía explicar nada. Bueno, esto es un tema divertido, a mí me gusta mucho discutir, cambiar información con mis colegas, y abro el paraguas para que cualquiera en la sala opine lo que quiera opinar, diga lo que quiera decir, y yo lo voy a escuchar porque me parece que se merecen el mayor de los respetos. En tanto y en cuanto, cuando estén al frente de alumnos, quien sea, se cumple el objetivo de que el alumno aprenda. Por lo tanto, esta confrontación de cuerpo y cabeza, voy a intentar que la luz roja que pongo ahora al final sea de otro color. Por lo tanto, músculo o cabeza. No somos eso. Somos algo parecido a esto. Y además adentro pasa esto. Eso es una resonancia magnética por un GIF que uno nos puede mostrar cómo funciona adentro. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, aprendemos. El tema es si lo que aprendemos me sirve para lo que yo quería como objetivo. El que sabe lo que busca siempre entiende lo que encuentra. Esto es aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Adquisición de conocimientos, especialmente en un arte u oficio. Esto lo pongo más grande para que lo podamos ver. Cambio relativamente duradero en el comportamiento a causa del acondicionamiento con respecto al medio ambiente. Acá viene lo social. Yo tengo arte u oficio, medio ambiente y el motor, que es obtener, mejorar y automatizar las destrezas técnicas y deportivas como resultado de la ejecución repetitiva y consciente de las mismas, consiguiéndose progresos en el aprendizaje, sobre todo mediante una mejora de la coordinación del sistema nervioso central y los músculos. Esto es de Manfred Grosser del año 80 y pico. Ya hablábamos nosotros en el mundo del entrenamiento, tuve la posibilidad de conocerlo y estudiar con él en Alemania, y él hablaba de la escuela alemana de motricidad ahora, de cómo el alumno experimenta movimiento y después aprende. No hay mucha más. Ahora, cuando hablamos de la lectoescritura que vamos a meternos ahora, y cualquier otro aprendizaje, es igual. Por lo tanto, esto que está aquí, lo hago rápido porque esto es para el mundo deportivo, es que hay un modelo, una relación de información, hay procesamiento de información, hay una memoria que se genera, y esta memoria motriz, como vamos a ver ahora, no es solamente patear una pelota. La respuesta motora en el aprendizaje no es solamente en patear una pelota o tirar una pelota de básquet. Leer y escribir, hablar, dibujar, tocar un instrumento, cantar, son actos motores y requieren de procesos de aprendizaje. Por lo tanto, en la primera infancia, estimulación temprana, antes de los 10 años, podemos hablar de los procesos de desarrollo en el proceso de aprendizaje, y ya no es picar una pelota o jugar a la pelota. Porque yo le pongo acá en el mundo del deporte, con pelota y sin pelota, perdón, con pelota y sin pelota, pero caminar, correr, frenar, desplazar, saltar y caer, vamos al supermercado, tomamos un colectivo, saltamos un charco, jugamos una ronda, nos sentamos para trabajar en un Zoom, y todo esto es postura y es movimiento. Por lo tanto, todo esto que está aquí, que son inicios o sesión encadenada de movimientos simples, muy simples, como es dar un paso para dar la mano, dar un paso para agarrar un bolso, dar un paso para empujar el changuito, dar un paso para agarrar lo que ustedes quieran, es dar un paso. Lao Tse, el camino empieza por el primer paso. Entonces, ¿cómo hacemos esto del primer paso y de mover un brazo o el otro? Por lo tanto, la concepción cognitiva de la motricidad tiene que ver que la inteligencia es lo que nos diferencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es solamente los músculos? ¿Qué es la inteligencia? Entonces, hay muchos conceptos de inteligencia, hay muchas clasificaciones, no me quiero meter ahí, no tenemos tiempo. Pero sí, atender al desarrollo cognitivo posibilita una mejor programación y control del movimiento, estableciendo así un proceso circular en el que el movimiento activa la sensación la percepción la cognición el movimiento, y de nuevo a la sensación, repitiendo el proceso evolutivo en forma continua. Si yo me voy para atrás, me voy aquí y es eso. De aquí a acá, eso es un proceso circular. Por lo tanto, esto que está aquí, lo podemos meter aquí. Lectoescritura. ¿Tienen claro esto, no? ¿Hoy? ¿Tienen claro esto? Esto es un ahorro de energía, que en vez de decir estoy triste, estoy contento, gracias, ok, ya voy, ponemos un emoticón. Nos ahorramos palabras
Y está bueno porque el cerebro también asocia, pero la cueva de las manos, Altamira, los ideogramas chinos. Fíjense que esto, en los ideogramas chinos, tengo para poner más, pero no lo puse, no teníamos tiempo. Esto refiere a un montón de cosas, no es solamente el sueño. Si uno le cabe un palito, es el sueño de tal o el otro, o cambia totalmente. Por lo tanto, los chinos tienen una concepción abstracta de la escritura diferente a nosotros. Y por lo tanto, teclear, dibujar o escribir con lápiz activa el cerebro mucho más que cuando lo hacemos con la computadora. En este tiempo de pandemia, la comprensión del lenguaje a nivel de la lectoescritura es un acto motor y es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el mapa del teclado me da una representación en el cerebro y la escritura me da otra representación en el cerebro, que es mucho más amplia. No vamos a discutir aquí si es bueno o malo, mejor o peor. Yo creo que hay que hacer de todo. Lo que no hay que empezar a suprimir cosas, porque cuando suprimo algo, el cerebro empieza a olvidar. Y este proceso de aprendizaje, con una memoria que debo grabar, empiezo a dejar de lado lo que es importante, empiezo a aprender otras cosas, que también está bueno, pero yo creo que debemos integrar, por eso lo holístico, ¿no? Y por lo tanto, Quo Vadis. Hoy esto está sucediendo muy poco, un aula con chicos, escribiendo. Entonces yo digo, ¿hay que abolir el cuaderno y el lápiz? No. ¿Hay que abolir la computadora? No. Hay que pensar en el alumno como centro del proceso educativo. Esto es viejo de cuando yo estudiaba, por los años 70, y nosotros tenemos que pensar que hay educación, y hay deportes, y hay deportistas y educadores, educandos. Y yo estoy acá para hablar de educación porque hay gente que aprende. Si no, ¿yo de qué trabajaría? ¿De qué daría clase? ¿Y ustedes de qué están ahí? Entonces, debemos comprender que nosotros no somos el centro. El alumno es el centro. A escribir a mano es un proceso y tiene una representación mental que a la larga es más rentable, lo dice el director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. ¿Qué significa esto? Que debemos estimular un mayor esfuerzo mental a escribir a mano. De alguna manera u otra, eso también desarrolla el proceso de aprendizaje a nivel de las redes neuronales y a nivel de la plasticidad neural. Primera pregunta. ¿Aprender y entrenar son lo mismo en el proceso de toma de decisiones? Se lo dejo picando. Para tomar decisiones positivas o negativas, ¿son positivas o negativas las decisiones? Se lo dejo también picando. Por lo tanto, fíjense que yo le estoy animando la presentación para que ustedes tengan conflictos entre lo que estoy poniendo y lo que están pensando. Y lo que debemos hacer para aprender, primero, es romper estructuras viejas. ¿Y qué significa esto? Que yo para iniciar un nuevo ejercicio debo hacer algo, y eso lo explica muy bien Pedro Cáfaro, que es la labilización de la memoria. Debo, para ingresar a un nuevo conocimiento, cualquiera sea, no importa si es bueno o malo, anterior o posterior, debo labilizar, debo debilitar lo viejo. Por lo tanto, la incertidumbre o esta cuestión que le estoy planteando yo es para que ingrese información. Si yo fuera una máquina de repetir cosas, que muchas veces se hace en el aula, o en las clases, o en el patio, es repetir un ejercicio, correr siempre lo mismo, siempre corro 5 kilómetros, siempre hago 20 saltos, no estoy aprendiendo, estoy repitiendo. No sé si me explico hasta aquí, Flor. Aula virtual. Estamos Todo perfecto. excelente. Sí. ¿Está perfecto? Bien. Se escucha Vamos a bien, tratar, no hubo ningún inconveniente, todo vamos a tratar perfecto. de poner celeste, celeste, verde, verde. Aprender es igual a entrenar. Está integrado. Porque lo que estamos entrenando, si no me falla, me acordé la que venía después, estamos entrenando el sistema nervioso central y periférico. Cuando uno entrena, cree que va a correr, entrena el músculo solo, no. Entrena también la mente. Entrena el sistema nervioso central y periférico. Estamos integrando. Yo creo que lo que viene como planteo, y esta pandemia nos hizo reflexionar bastante a nosotros en la universidad, que tenemos que empezar a hablar de otra cosa, porque la integración y los estudios que hay nos dicen que esto es así. Y esto lo vuelvo a repetir, no lo digo yo,
es la información científica que uno tiene con el aporte de la neurociencia al proceso de aprendizaje. Hay que empezar a formarse no en la teoría de cómo funciona el cerebro, sino en la praxis de aplicar esta teoría sobre el proceso didáctico del aprendizaje. Ahí está el secreto. Yo creo que lo nuevo viene que nosotros tenemos que tener el desafío de cambiar nuestras prácticas diarias. Por lo tanto, maduración más aprendizaje, desarrollo, maduración y no aprendizaje, no desarrollo, no maduración más aprendizaje, pérdida de tiempo, y no maduración y no aprendizaje, no hay efecto. Y fíjense qué loco, que yo voy a tratar de hacer ahora en el próximo slide, la próxima foto, a ver si logramos comprender cómo aprende nuestro cerebro. De esto, ¿qué dejé? Solamente uno. ¿Cuál es el que dejé? El primero. Es lo único que hacer. Maduración más aprendizaje, desarrollo. No hay más. Lo otro es perder el tiempo, como dice por acá. Y no perdemos el tiempo, lo pierden nuestros alumnos y la sociedad necesita personas que se formen con un proceso educativo que tengan claro el proceso de toma de decisiones y cómo aprende el cerebro para que tengamos ciudadanos y ciudadanas que tengan mayor capacidad de espíritu crítico, de razonamiento lógico, de capacidad de pensar, de poder tomar buenas decisiones, ya no solo a nivel laboral o de estudio, a nivel personal de la vida diaria. Es inevitable que nos equivoquemos y erremos, como puse al principio, pero vamos a tratar de ponerlo después eso. Entonces, sigo con las preguntas, ¿no? Esto pasa en 24 horas en una cabeza. ¿Cómo se graba? Esto pasa en las redes. Esto es el cerebro lector. Yo voy rápido así, pero porque esto no agrega mucho, esto sí agrega, que es, esto en un estudio, estudié sobre la dislexia para ver cómo era el proceso del aprender a leer y escribir, hice algunos cursitos, ingresa la información, a ver si se ve el cursor, ingresa la información al centro de la vista y al oído, uno percibe, procesa la información, pasa por el sistema amigdalino, no hay problema, va al lóbulo prefrontal, al área premotora, al área motora, y digo hola. O tiró la pelota del penal, afuera o adentro. Entonces yo me preguntaría, Messi, ¿es bueno o no pateando penales? ¿Por qué erró un penal en una final de un mundial? Entonces, ¿cuál es el proceso de percepción para esa toma de decisión si es un virtuoso y es un excelente jugador? ¿Qué pasa con un jugador de básquet en el último segundo que erra un tiro libre? ¿Y por qué lo mete? ¿Cómo es el proceso del aprender? ¿Qué rol cumple la experiencia, la tranquilidad, la emoción? Y entonces, este intríngulo que tenemos aquí adentro, que son como pedacitos, no están separados. Todo el tiempo, diría Alfredo Hernández, el médico neurólogo que trabaja con nosotros, el neurocirujano, es que no es que ocupamos solamente el 10%, activamos el 10%, pero usamos el 100% de nuestra cabeza. Hay una charla que él da sobre mitos que habla sobre esto. Entonces, cuando hablo del proceso de aprender, entra y sale todo el tiempo información. Y hay una computadora, que no es así, porque si no me reta mis compañeros, no es una computadora, pero lo quiero explicar así para que más o menos uno pueda tomar dimensión de algo que es intangible, que cómo es que yo, si ahora corto un brazo, veo el bíceps o veo el tríceps, pero si corto mi cerebro ahora, no está la palabra mamá, ni está el color rojo, ni está este slide, ni está la palabra Universidad de Loma de Zamora. Entonces, esto es lo lógico, lo mágico que tiene nuestra cabecita. Por lo tanto, quisiera significar que lo que pasa en una célula pasa en todo el cuerpo para que haya un movimiento óptimo y que hay un jugador y hay un equipo y que para que tenga éxito ese jugador y ese equipo deben ser igual que la célula del cuerpo. Voy a pasar un pequeño videíto para matizar la charla y descansar mi garganta para que observemos lo mágico del sistema nervioso. Observen, músicos, director y público. Y, por supuesto, los tres tenores, ¿no? El rol que toma cada uno en cada momento. No estamos escuchando, Mario, ¿eh? Perdón. A ver, compartir el audio muy bien. Vamos a ir al...
¿Va ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Empecé a pensar la comparación que uno puede hacer de esto que estamos viendo, cómo funciona el sistema nervioso en nuestro cuerpo. Miren la cara de los músicos, cómo disfrutan. Observen ahora el público, la orquesta, el director. Lo que yo le llamo la sinfonía del movimiento, la sinfonía del sistema nervioso central y periférico, y que la armonía que ustedes vieron en los tenores, en la orquesta, es la batuta del director, el triángulo, el oboe, es tan importante como cualquiera de los tres. Por lo tanto, debemos resignificar el proceso interno en el aprendizaje y que los tiempos de aprendizaje de cada uno toman el control del movimiento como movimiento del cuerpo que está vivo, lo vamos a ver ahora como movimiento, en donde esta armonía, esta sinfonía que vimos, es cómo funciona de armónico nuestro cuerpo como totalidad. Por lo tanto, una mala alimentación, una mala emoción, un grito, un ambiente desagradable, un ambiente agradable, un ambiente placentero, motivacional, va para atrás o va para adelante, y no es que el alumno no pueda, debemos empezar a comprender cómo el sistema completo, como sinfonía, funciona para que el proceso del aprendizaje se complete. Perdón. Por lo tanto, pongo movimiento porque en realidad vengo del mundo de la educación física, del movimiento, y el proceso del aprendizaje motor tiene un rol también dentro de lo cognitivo, lo emocional, lo afectivo, lo cultural y lo social. Y la integración multisensorial es la que va a permitir leer y escribir, hacer música, tener ritmo, tener coordinación, todo lo que ustedes quieran es posible en tanto en cuanto respeten
el proceso del aprendizaje del otro. Por lo tanto, fíjense que esta integración multisensorial no tapa, sino que hay como un velo que nos permite ver atrás y que cada cosa de esta es importante dentro del aprendizaje de la lectoescritura para ingresar información, del hablar, de la dicción, de todas las cosas que ustedes quieran en esta cabecita que ya vimos antes. Por lo tanto, rápido, para no quedarme demasiado en el sistema nervioso central, los nervios centrales, generales, autónomos, periféricos, cómo funciona el sistema glandular, el muscular. Fíjense el movimiento que pedacito ocupa del cuerpo. Muy poquito, pero todos hacemos bíceps y todos hacemos cuádriceps. Y todos salimos a correr. Y en realidad, como vamos a ver después, el sistema nervioso, que tiene el cerebro como centro regulador de los procesos mentales, motores sensitivos, tiene un periférico y un central, autónomo y somático, todo lo que ustedes ya más o menos, por lo que vi del auditorio, conocen. El tema es cómo integramos esto a lo que sería el sistema nervioso periférico, que es donde nosotros nos metemos después para coordinar y regular. Y aquí toma un rol integrador el cerebelo. Porque el cerebelo, lo pongo como uno, el cuerpo calloso toma otro rol, como sabrán en la lateralidad. O sea que hay espacios dentro de la cabeza que tienen prioridades en algunos procesos del aprendizaje. Que decirles, si ustedes lo escuchan a Emilio Massabeu hablando de los procesos de desarrollo y cuál es el rol de crecimiento y desarrollo hasta los 9, 10 años. Las cosas que uno hace, hemos hecho, no equivocadamente, pensando que funcionaban antes de los 9 años, cuando hay una cabecita que todavía está inmadura. Está madura para algunas cosas que son las ventanas que se pueden hacer, que son las etapas sensibles. Por lo tanto, hemos estado años en el córtex motor y yo creo que hoy tenemos que estar en el córtex sensorial. Debemos empezar a hablar del córtex sensorial, que es quien integra todos los procesos del aprendizaje. Esto no significa que nos pasemos al otro lado, ¿eh? Esto es en un equilibrio permanente. Por lo tanto, mira, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Ahí, la presentación? Ahí yo no veo nada. Bueno, relájate, está a propósito. Era para que se estabilizara en un recreo que hay acá puesto. Es un recreo, es un recreo. Es recreo. Sí, hay que sacar un poco el sistema para que ustedes se preocupen y todo esto. Entonces acá disculpen, que los puse mal, pero era para que todo el mundo se ponga medio así, como ansioso, y cambiáramos el ritmo. Desarrollo humano, desarrollo motor, habilidades motoras, juego y deporte, pensamiento lógico, como cosas centrales, lo sensorial, lo neural, lo motor, lo muscular, los feedback, y todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, que es poder escribir una oración, poder saber qué es mañana, pensamiento abstracto. En el mundo del deporte es la táctica, pero también hay táctica para hacer negocios y hay táctica para enamorarse, y hay táctica para ir a estudiar y hay táctica para manejar. O sea, hay pensamiento lógico en todo lo que hacemos. Por lo tanto, únicamente, lo pongo así con énfasis porque soy un fanático de esto sin ser fanático de nada, pero digo así con énfasis, el desarrollo humano solamente se da a partir del movimiento y el desarrollo motor es el eje central y no es la educación física ni el deporte, ni el ejercicio físico. El desarrollo motor pensado como aprendizaje, integrado, integral, una cosa más holística desde adentro hacia afuera y pensar que hay un proceso que debemos respetar. Por lo tanto, la comunicación es permanente, desde antes de nacer. Hay datos extraordinarios de bebés en la panza de 15, 20 semanas, 30 semanas, con ciertos grados de sensibilidad y ni decirle cuando falta un mes. O sea, hay una comunicación, hay teléfono. Debemos empezar a hablar de la comunicación, mente y cuerpo, Antonio Damasio, y como vamos a ver también la de Ledux. Entonces, la neurociencia educación, hay 2 puntos. Esto de Alejandro Orbelli, la primera instancia, que el estado de ánimo del estudiante o la predisposición, que es lo que decía vos, Flor, hoy, es que vaya sobre una captación de la información novedosa. Y se sabe que son las emociones las que conducen la memoria. Esto significa que si las emociones son placenteras, el rechazo es menor y por ende el aprendizaje es más efectivo. Por lo tanto, para la neurociencia, el cerebro se le agiliza el aprendizaje cuando se incorpora mediante esquemas, mapas, gráficos, juegos o una pantalla blanco y negro para poder romper esa
monotonía que había. Entonces, cualquier otra herramienta que permita formalidad y orden. Esta información se maximiza cuando se relaciona con aprendizajes previos. Es decir, no es que pasa, sino que hago con lo que me pasa. Y por lo tanto voy a mejorar lo aprendido. El aprendizaje a lo largo de la vida es la actualización permanente y aprender a aprender donde primen los procesos de estrategias cognitivas y metacognitivas por sobre los contenidos. Y aquí nos metemos, no sé si acá quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna pregunta ahí, si quieren preguntar algo, que voy a ingresar el espacio de lateralidad como para, si querés corto un poquito la pantalla y si alguien que está en la sala quiere hacer una pregunta. Estuve viendo que habían hecho una o dos preguntas. A ver. De Ayelen, que había puesto si las decisiones dependen de la subjetividad. Bueno, ahí Zaira está preguntando, a raíz del video que vimos, se me ocurrió preguntar, una persona que no afina al cantar y ha estado yendo a estudiar mucho tiempo, ¿está teniendo una falla en el proceso de aprendizaje? Si es así, ¿en qué parte del cerebro estaría el problema? Bien, vamos por la segunda, que me acuerdo más, porque la primera me la olvidé. Sí, y te la leí por la mitad, porque No justo importa, no importa. se me corrió porque llegó la otra pregunta. Mirá, si querés te doy mi ejemplo. Me dijeron que era muy malo cantando, y entonces nunca aprendí. Y aprendí a tocar un instrumento y a cantar muy mal, todavía, pero mejor que antes, que no había intentado, a los 50 y pico de años. Yo creo que el proceso de aprendizaje no termina nunca y empieza cuando vos quieras. El tema es que el oído musical, mi hija es cantante y por lo tanto canta bárbaro sin haber estudiado. Yo que voy medio a aprender, desafino menos. O sea que como aprendí tarde y no me educaron en la voz, vos tenés que seguir intentando. Ayelen era la que preguntaba, ¿no? Eso, no. ¿Quién fue la que Esta preguntó? última pregunta, Zaira la hizo. Zaira, vos tenés que seguir intentando mientras disfrutes del canto, porque el tema es el disfrute, no el cantar bien, porque vos no te vas a dedicar a ser cantante de ópera o dedicarte a grabar un disco. Entonces, vos podés cantar en la ducha, cantar con tus amigos, tocar la guitarra y cantar mal para la gente que sabe, pero para vos es disfrutar del canto. El proceso de aprendizaje es disfrutar. Yo creo que el camino de la vida es disfrute, más que la exigencia. Por eso fíjense que una de las palabras que yo pongo es éxito al principio. Y ahora vamos a resignificar sobre el final de la charla qué es el éxito. El éxito para esta niña sería cantar bien, pero me parece que el foco lo está poniendo en otro lado. Tiene que disfrutar del canto. Y quizás a lo mejor la canta se le relaja. Entonces, este proceso de aprendizaje es qué valor le doy yo al proceso del aprendizaje y qué quiero aprender. Por ejemplo, sería peligroso que no aprenda a manejar y choque, pero si canta mal, ¿qué va a pasar? Nada. No le van a poner una nota mala en la casa porque canta mal. El tema es, si yo quiero cantar, a mí me gusta, yo me fascino cuando escucho el piano, soy un frustrado ex nunca haber tocado un piano y soy un desastre, claro. Y yo, si hubiera otra vida, me gustaría ser pianista, pero esta no me tocó. Entonces tengo que ver otras cosas que hago bien. Entonces, me gusta escuchar. Entonces, como no puedo ejecutar, escucho. Y intento varios instrumentos, suena más o menos, mi señora me reta, mis hijos se ríen, a mí me importa un cuerno, yo toco igual, mal, pero cuando termino de tocar me siento pleno como haber ido a correr. Por lo tanto, ese es el proceso que me parece que tenemos que tener, ¿no? No sé si completé la respuesta de Zaira, y me faltaba la otra que era... De Ayelen, pero no, ahora leyéndolo no logro saber si hizo pregunta o si fue una afirmación. A No sé, ver, decime, a Ayelen, ver, si está por ahí. decime, a ver. Dice Dice las que decisiones. la Léelo, Nes. decisión de ELA, subjetividad, Ah, lo que sí, para, sí, ya está, sí. Toda lo que para decisión, mí es una buena decisión, para otro no, dice. bueno, ese es el resultado, no es la decisión. La toma de decisión es una cosa y el resultado de la decisión es otra. La consecuencia de mi decisión es la consecuencia de la decisión, pero el proceso de toma de decisión es uno. Déjame que lo busco, que está aquí. Déjame ver, un segundito, Te voy a compartir un segundo esto. Es otra, y venía más adelante, pero la pongo ahora así. Esto de Mario Di Santo. Mirá,
Veo que viene un león, salgo corriendo. La decisión es correr. Veo que viene un león, pero viene con un señor adentro. Estoy en un circo y es carnaval, no salgo corriendo. Siento olor a humo. Veo llamas. Veo una cortina prendiéndose fuego, salgo a llamar a los bomberos. Siento olor a humo. Observo. Hay un señor haciendo un asado, voy y me como un asado. O sea que la toma de decisión como proceso es siempre la misma. La percepción y el filtro de esa información, que lo vamos a ver después, es cómo se termina de procesar esa información para que tomar una decisión. La consecuencia de apurarse para patear un penal o para equivocarse en comprar un auto es el resultado de la toma de decisión, pero estamos hablando del proceso, y el proceso es el mismo. Por supuesto que la subjetividad está puesta siempre porque yo soy el que toma la decisión. Y esta subjetividad está atravesada por mi memoria. Cada vez que yo paso por la esquina donde choqué, freno. Tomo la decisión de frenar, por las dudas me vuelven a chocar, no me van a volver a chocar. Eso es un impacto emocional que genera una toma de decisión que por las dudas freno. No sé si respondí si está por ahí Ayeleno Zaira, si estuvimos bien con la respuesta. Sí, Ayelén dice que se entendió perfecto. Perfecto. Bueno. Ceci Borda te escribe que la plasticidad, siento que estoy en una radio, de golpe lo dije como si estuviese en la radio, ¿Cómo? perdón, lo No dije pasa como nada. si estuviese en la radio. Bien. La plasticidad cerebral es una de las herramientas que ayudan a la adquisición de las capacidades cognitivas. Esta tiene la facultad de moldear nuestro cerebro para que logre adquirir y mantener los nuevos aprendizajes. Perfecto. La plasticidad neural se da en todos los ámbitos, en todo lugar, en todo momento de la vida, en tanto en cuanto uno le ponga énfasis al proceso de querer aprender. La plasticidad neural termina siendo un ahorro de energía, por lo cual el cerebro como condición tiene ahorrar energía y sobrevivir. Educación, ¿quién dijo educación? Darío Michilo, perfecto, un profe capo. Educación de y por el movimiento es de Le Bouche, es educación por y para y de en el movimiento. Tiene que ver con el proceso de adquisición, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto que estamos hablando de esta decisión que yo tomo, dónde la incorporé y cómo hice para este proceso, si yo aprendo a correr por correr o aprendo a correr para ganar una carrera o aprendo a correr por placer. El leer, por ejemplo, es un hábito. Ahora que yo comprenda todo lo que leo, yo puedo leerme 5 libros de filosofía que los voy a comprender, pero 5 libros de software de internet no voy a entender nada. O sea que yo sé leer y escribir, sí. Ahora, un libro de tecnología me cuesta mucho más que uno de filosofía. Entonces, esto también es un proceso que... ¿y cómo se le enseña a un niño? Ah, qué vivo. Yo te voy a dar un curso. Vamos a ver. No. Lo de las recompensas es un tema divertido porque yo no creo mucho en las recompensas, aunque las recompensas son necesarias. Hay que ver si esa recompensa está dentro del objetivo que yo tengo. Por supuesto que si yo trabajo quiero que me paguen, si yo hago las cosas bien quiero que me pongan un 10. Pero solamente por la recompensa misma te puede jugar en contra. Porque solamente aprendo por la recompensa. El día que no hay recompensa, el Pavlov mío interno dice no quiero aprender, porque no hay recompensa. En cambio, ¿por qué leemos? Yo leo porque me gusta, escucho música porque me gusta, aprendo porque me gusta. Entonces, la motivación y el placer por aprender es intrínseco. Y ahí podemos discutir, bueno, diferentes teorías que hay sobre los procesos socioculturales de aprendizaje y bueno, abriríamos el abanico bastante grande en lo que es el proceso del aprender, ¿no? Y sobre la educación virtual es todo lo que uno mira lo aprende. Se llama diría un potencial de acción. Si por ejemplo todos están viendo la pantalla, si yo hago así, hagan lo mismo que hago yo.
Todos copian y hacen. Ahora, si yo le digo a ustedes y le pongo un aparato en la cabeza que mide la actividad neural en el cerebro, la actividad eléctrica, hagan que aplauden y ustedes piensan en aplaudir, se van a movilizar los mismos lugares del aplauso a un potencial de acción mucho más bajo, o sea, como si tuviéramos una pila AA, en lugar de tener 380. O sea que se movilizan los mismos lugares del cerebro y estoy aprendiendo, por eso que lo virtual es bueno, pero debe estar acompañado de la práctica y de la praxis. Aprender a saltar y tirar un mortal por video es complicado. Aprender a operar un cerebro o un hígado por internet es complicado. Que ayuda a ver videos de operaciones, sí, pero necesitamos la praxis para poder, sí, tiene que ver con los espejos, sí, absolutamente, Ayelen. El tema es, como hay muchos en la sala de la parte de psicopedagogía y educación, lo que yo aprendí con respecto a estudiar mucho los procesos internos del sistema nervioso es que tenemos que tener cuidado, y me pasó al principio porque yo me leía todo y no hacía nada. Entonces, hay que tener un equilibrio entre lo que yo leo y me intoxico de información con lo que pasa cuando lo hago hacer. Entonces, el consejo es, lean, estudien y hagan. Lean, estudien y hagan. Porque si no se van a quedar demasiado en la teoría, y me pasa que ahora cuando hablo de la televisión voy a comentar un par de casos de jugadores que les enseñaron con la zurda, porque un zurdo es mejor que un derecho, y son contrariados y tienen muchos problemas de aprendizaje. Que a uno como Nadal le sirva jugar al tenis con la zurda y jugar al golf con la derecha y escribir con la derecha, no es condición para que yo le obligue a todos a hacer algo con la zurda. O que en China se prohíba usar la mano izquierda y no hay zurdos chinos. Entonces, tiene que ver con lo cultural también esto de la lateralidad. Nosotros con Alfredo tenemos 3 capítulos o 4, y yo escribí el año pasado un capítulo, un libro sobre fútbol y lateralidad. Es para abrir un abanico que creo que los que están en la sala empiecen a buscar lateralidad, y lo que quieran se los puedo pasar y charlemos. Me parece que lo que se viene es hablar sobre lateralidad en el proceso de aprendizaje por cómo interactúan los hemisferios cerebrales en este proceso de cambiar información, que es un poco lo que voy a decir ahora, ¿no? Y la falta de concentración, claro, si no hay foco, póngase música, ponga la televisión, póngala a cocinar algo y que la persona que está en su casa les hable. A ver si me pueden escuchar. Olvídense. Es decir, el foco es el foco. Por eso le puse donde está el foco al principio. Es donde ponemos el foco. Entonces, la atención, los chicos con problemas de atención están en problemas. Y ahí hay que trabajar la atención, no que aprendan a leer y escribir, o a correr, sino que las personas que tienen problemas de atención deben trabajar la atención y aprender a tener más atención. Hay problemas metabólicos, hay problemas neurológicos, hay problemas sociológicos, hay problemas emocionales que afectan el estrés, afectan el foco. Estoy diciendo acá, claro, cualquier situación de estrés le hace perder el foco. Imagínense que ustedes están esperando en la cola del banco para cobrar un cheque y le dicen en 2 minutos cierra. Y le faltan 5 personas. ¿Van a estar igual? Y es viernes y hay feriado largo. Y bueno, solamente con eso es la alteración de lo emocional, que es un poco lo que me había pedido Flor, es el rol importante, ¿no? Muy buenas las preguntas. ¿Les parece que sí? Sí, estaba viendo que me parece que se salteó alguna. No sé, Sami, vos si ves alguna. Esta me parece que no la Sí, leíste. la última. ¿Cuál? No, la última la contestó recién. Sí, Me parece recién, que sí. esta, la de los niños también aprenden a partir del interés. Entiendo Bueno, que el foco, sí, el foco, sí, lo que está diciendo. El foco, el interés, perfecto. es la motivación, sí. Me parece que estaban más arriba. Hay una pregunta que dice, si conoces ejemplos de movimiento en materias extremadamente teóricas como muchas de Pablo, las universitarias? ¿qué querés decir como movimiento? Pablo Canalicchio. Sí, ¿qué quiere decir? Porque capaz que serían como pausas activas. Por supuesto que esta charla ya tiene 1 hora, y si yo tuviera 4 horas hablando, olvídense que me van a prestar atención y hay una parte que se van a olvidar. Evidentemente, entre 40 minutos
80 minutos uno puede sostener la concentración. Ahora, las materias teóricas, historia, geografía, todo eso es teórico. Lo que es práctico, si ustedes fueran cirujanos, o profesores de educación física, o boxeadores, o, no sé, fabricadores de helado, y hay que equivocarse y errar mucho. Vamos a hablar sobre el tema del error, que es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, la única forma es lo que dice Bush, que el niño aprende por lo que hace y no por lo que le dicen. Pero bueno, en época de ¿Puedo pandemia estamos... preguntar oralmente? ¿Es posible? Sí, claro, sí, ¿quién es? No, justamente el que hizo la pregunta recién, Pablo. Pablo, sí, ¿cómo te va? Primero, buenísimo, estoy aprendiendo un montón tomando nota. Yo te cuento, soy profesor universitario, doy materias teóricas de administración, marketing, economía, recursos humanos. Mucho de lo que decís se aplica del mismo modo, chico, digamos, la teoría es un poco la misma. Y me ha pasado, sobre todo en virtualidad, con decir, bueno, cómo se estimula a un centennial que necesita que estar tantas horas delante de la computadora y prever algunas cosas con gamificación. Entonces, estos días estoy diciendo, bueno, tengo, por ejemplo, un concepto teórico que son pasos necesarios para investigar a la competencia. Entonces, actividad de estos días es, bueno, los pasos son, para que los memoricen, para que los aprendan, pasos de baile, por ejemplo. Entonces, paso 1, analizar la competencia de esta manera. Entonces, un modo de activar el cuerpo para que entre por otro lado. Es más o menos, creo que estoy en sintonía con lo que decís. Absolutamente. Porque por eso quería ver si había algún otro ejemplo como para decir, mira, esto está probado, funciona, esto viene por acá. Lo que está probado es lo que a vos te funcione, porque el proceso de aprendizaje es el mismo. Yo hago, por ejemplo, te digo, un jugador de fútbol profesional hoy tenía que hacer con 2 pelotas patear en un ángulo. Entonces, en un lado yo le ponía un cajón chiquito y en el otro una pared grande. En un lado el borde interno, otro lado el borde externo. Esto no pasa nunca en el partido de fútbol. Pero lo estoy haciendo un proceso cognitivo en una praxis. Vos lo que tenés que hacer es cambiar esto. Sería como una especie de deducción o asociación libre y una transferencia de los procesos algorítmicos del proceso del aprendizaje, porque son yo no lo puse hoy, pero hay algoritmos en el proceso del aprendizaje que son percibo, asocio, selecciono, decido, acciono. Esta acción genera una nueva percepción y es el círculo del aprendizaje, como le llamamos nosotros. Esto es permanente. Yo digo ahora sopa, sándwich de milanesa, bife a la plancha con papa frita y huevo frito, una ensalada, para los que son más jóvenes una birra, y ya dejan de prestar atención y la saliva se le cae así, le duele el estómago, todo, ya está. Ya veo a Sami acá que se le cae la baba. O sea, esto es un proceso directo, sí, no, Sami, es lo único que veo acá, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta. Hemos aprendido unidireccional y debemos cambiar al bidireccional, que va y viene el proceso del aprendizaje. Alumno vos, praxis, teoría. ¿Cómo inventás? Y vos sos el experto, Pablo. ¿Cómo inventás cosas que le gusten a ellos? Porque también es que vos tenés que poner cosas que a ellos les gusten y les diviertan. Entonces, che, ¿vos qué hacés? Y yo tengo un alumno que es gamer, casi profesional, ¿no? Entonces, él tiene un circuito de la cabeza, del físico era menos 400. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para motivarlo? Bueno, empecé a inventar cosas de actividades que tenían que ver con, ¿y vos qué jugás? Tal juego. Me iba y me miraba el jueguito y decía, y vos el personaje tal se mueve así, movete como el personaje tal. Y al final lo metí en el juego en la praxis. O sea, con el jugador de rugby tengo que hacer otra cosa, con el de fútbol otra cosa, tengo diferentes deportes. En patín artístico tenés que inventar movimientos. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que yo dejo abierto para que ustedes, que son los dueños del proceso del aprendizaje de sus clases, esa es una cosa muy vieja, muy mía, cuando había inspectores que te venían a controlar y todo. La clase es del docente. Esta clase, Flor nunca me puso las condiciones de lo que yo voy a dar. Me dio la libertad de que yo diga lo que me parece. Y esto creo que es lo importante, que el docente tenga libertad de cátedra y que vos digas lo que vos te parece mejor. Y que si no coincide con los alumnos, te va a tener que comentar la crítica. Y entre uno y otro van a empezar a tirar como una cinchada y van a generar el proceso del aprendizaje. Yo creo que está ahí el secreto. No yo ser, como me pasaba a mí, yo tengo casi 70, el profesor sabía todo y vos tenías que hacer todo lo que decía el profesor y no podía ni opinar. Entonces, hoy creo que ni que el alumno sabe todo, ni vos sabés todo. Tenemos que empezar a un mix. Por eso digo que es holístico, integrado,
hay una amalgama, un tejido que es lo que viene como desafío para nosotros los docentes. Yo estoy fascinado con ser docente, de lo que sea. Y lo que vos dijiste me pareció maravilloso, Pablo, porque, mira, te cuento algo que a lo mejor te va a encantar. Yo daba clase en Neuquén para la gente de los docentes del sindicato, y un profesor de matemática de las ovejas, que queda arriba de Chosmalal, en Neuquén, norte neuquino, era de matemática. Yo no tengo el nombre del profesor ni nada, ni me acuerdo. Estábamos en un gimnasio en la ciudad de Neuquén capital. Y él cuenta que, como veía que todos los alumnos iban a marzo y era un desastre, imagínate en la montaña, matemática en la montaña. En la primera semana o 2 semanas hacía canciones con matemática. Qué linda la matemática. Y entonces los primeros 5 o 10 minutos era cantar qué linda la matemática. Y dice que los alumnos aprendían porque la matemática no era un cuco. Entonces transformó canciones y juegos con la matemática para que quieran a la matemática. Porque ¿a quién le gusta la matemática? A los que son matemáticos. Pero a los que no son matemáticos les aburre. Es decir, yo que soy del mundo del deporte, me encanta el deporte. Imagínate una persona que es investigadora del CONICET de microbios chiquitos así, que está 14 horas por día en el laboratorio. Yo le hablo de Ginóbili, de Messi y de, no sé, de Zinedine Zidane con el cabezazo que le pegó en el Mundial de Francia, y me dice, ¿qué? O sea, los que no vieron el Mundial de Francia tampoco lo saben. O sea que en definitiva este proceso tiene que ser, y en clases grandes es complejo, yo creo que ser educador hoy es muy difícil, es una tarea muy compleja y tenemos que remar a veces en dulce de leche por muchas cosas que pasan porque la sociedad está transformándose para un lugar que no conozco bien exactamente, porque la sociedad siempre se mueve como una especie de medusa en el mar, ¿no? Entonces, uno tiene que ir viendo esta sociedad cómo se maneja, ¿no? Y me parece bárbaro lo que hiciste vos. Adelante. Muchísimas gracias. No, por favor. Mario, nos Sí. hicieron un par de preguntitas más. Adriana nos cuenta que es docente de la escuela secundaria y tiene una duda de hace 10 años, es cómo motivar a los alumnos, porque cuenta que cuando habla con ellos dicen que van a la Sí. escuela porque tienen que ir. Adriana, Y ¿de bueno, dónde sos? ¿Cuál es una escuela? ¿Escuela de Estado, privada, barrio? a ver si... Buenas tardes. Escuela del Estado, todo Gran Buenos Aires, o sea, doy clases en Bursaco, Gleu, Longchamp, Bueno, San eso de la Francisco motivación, Solano. sí. No Y es son, exclusivo perdón, de los son un barrios. total, en este momento, en presencialidad, tuve 500 alumnos entre todos los que tenía. Entonces, por ahí leo algunas cosas y buscar la subjetividad en los 500 chicos. Ah, es difícil, ¿no? Claro, sí, sí. No, esto es, Claro, mirá, y trabajo en trabajar, grupo, pero por ahí una clase les entusiasma y cuando voy a la otra clase para continuar con el tema profesora de qué sos. de comunicación. Y eso que hay Sí, herramientas interesantes, radio, sí, sí, televisión. sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces eh, los jóvenes hoy, esto, aunque esté grabando, lo digo, y tienen bastante confusión en muchas cosas por un montón de cuestiones que a veces yo desconozco, ¿no? Pero sí, cuando uno habla con chicos, que los que vienen del mundo del deporte lo tienen más claro. Los que van a hacer música lo tienen más claro. Los que eligen ser mecánicos lo tienen más claro. Hay como un, no sé qué porcentaje, pero creo que es importante, que están, como decimos, desmotivados por algunas razones que desconozco. Y como dije antes, es muy difícil hoy ser docente al frente de alumnos por un montón de cuestiones que escapan a nosotros los docentes. Porque yo creo que lo mejor de los docentes es dar clase. Es lo que nos salva. A mí dar clase me da vida. Yo, esto de que estuve 7, 8 meses sin dar clase, porque como yo de educación física, te imaginas, y no, yo trabajo siempre, el lugar donde trabajaba cerró, o sea que hasta me quedé sin trabajo aunque doy clase en la calle. O sea, esto de no tener alumnos para que se muevan, a mí me partió la cabeza. Yo no supe cómo motivar a mis deportistas en pandemia, porque mis deportistas, los que hacían rugby, no hay más rugby. Los que juegan al fútbol, no hay partido de fútbol. Las tenistas, una ya está, o sea, no hay torneo. O sea, es como que es una locura. O sea, esto es un tema, y cuando tenés 500 alumnos, vos no podés dar lo mismo para 500. Sí, sería un desafío. Bueno,
que casi te diría una máquina de picar carne para nosotros y para ellos, y estos espacios tienen que ser de reflexión. ¿Cómo hacemos para poder lograr que este proceso de aprendizaje, que es igual en todos lados, porque cualquier cerebro, el cerebro de Feder y el mío son iguales. Una vez su entrenador se enojó. Sí, el cerebro es igual mismo. Ahora él juega al tenis y yo no. Ese es otro tema, claro. La diferencia es que él juega al tenis y yo no, pero el cerebro es el mismo. O sea, vos ingresás información por la vista, los oídos y el tacto. 3 sentidos. La comida es por la boca, y el olor, si es podrido, va directo al cerebro, no pasa por ningún lado, porque te salvas de comer comida podrida. Esto es supervivencia pura, esto es neurobiología 100%. ¿Cómo hacemos para un alumno o una alumna que está en cuarto año y sabe que cuando termine de la escuela no tiene trabajo? Nosotros trabajamos 3 años en González Catán hace muchos años, en los años 2006 al 2009, era todo un problema. Eso es todo un problema hoy también, o sea que hay una franja etaria que están con la adolescencia, bueno, como dicen los neurólogos, ¿no? El cerebro del adolescente adolece de. Entonces, tienen un quilombo en la cabeza bárbaro. En la sociedad, hoy en pandemia, todo es así. En la casa los padres se enojaron, los padres separados, le gritan, el hermano les roba el juguete, el otro le saca la cosa, qué sé yo, ¿viste? Y vos le tenés que dar clase. Sí, la verdad es paciencia, creatividad, como decía Pablo, y bueno, hay como dije antes, remar en dulce leche, ¿no? Es un tema, los grupos de apoyo, en lo que dije, hay chicos con trastorno de aprendizaje por problemas de alimentación, por problemas de motivación, la escuela primaria les dio, yo estoy dando clases en la universidad y hablamos de cuántas palabras tiene un chico hoy en el vocabulario. Yo hablo de aprendizaje motor. Si vos tenés 30 palabras, tu capacidad de escribir un libro son menores que tenés 5.000 palabras. En el aprendizaje motor, si vos sabés solamente correr y no sabés frenar y no sabés saltar, cuando quieras ser un mortal, tenés menos posibilidades, te vas a caer. O sea que el repertorio motor, palabra, acción, lectura, el hábito son 1000 veces lo mismo. Y después de 10.000 horas sos experto. Imagínate cómo hace para un alumno del secundario. A nosotros nos obligaban a sentarse en un banco y leer. Entonces hay también algunas cuestiones didácticas que han cambiado y que a veces atentan contra el proceso del aprendizaje y la motivación. Y ustedes, nosotros, los docentes, quedamos en el medio como el jamón del medio. Es todo un proceso complejo. Yo creo que se viene una reformulación, una reflexión después de que esto se empiece a acomodar, porque va a haber muchas franjas de los alumnos, y no solamente en barrios vulnerables, sino en cualquier ámbito, porque los chicos también de barrios con mayor posibilidades también se aburren igual, porque no va a hacer nada porque están acostumbrados a salir de viaje, estaban salidos a comprar y hoy no salen. Entonces, también, como cambiaron los hábitos de todos, de los adultos también cambiaron los hábitos, o sea, yo tengo 3 nietos, o sea, viste, mi hija con 3 varones, ¿sabe qué? Está un poquito complicada en la casa. Claro, porque además trabaja, ¿viste? Entonces es todo es una modificación estructural profunda. Es como el Vesubio. Un día se levantaron y estaban todos petrificados. Esto es una cosa parecida, que no estaba prevista. Entonces, el proceso educativo también está sufriendo algunas cuestiones y hace agua donde hace agua. ¿Qué va a hacer? Nosotros también debemos ser responsables de asumir nuestro trabajo de la mejor manera que podemos, ¿no? Y cada uno va a hacer el esfuerzo que pueda, porque si están acá un día miércoles a la noche escuchando esta charla, es porque les interesa el proceso de sus alumnos. Y yo siempre digo, yo siempre valoro esto. Los que un sábado a la tarde de la mañana, o hacen un curso, o van a un chat, o van a un coso, es porque están preocupados por sus alumnos. Esto es lo que ser docente para mí es maravilloso, es lo mejor que hay. Entonces, los que elegimos esta carrera debemos asumir la responsabilidad de que somos responsables de esta carrera. Y por lo tanto, nuestros alumnos son lo más preciado. Hay que llamarlos, preocuparse hasta un punto, porque si después el chico o la chica no quiere, yo tengo alumnos grandes de 60, 70 años, más de 70 años.
y abandonan, y a veces vienen y te llaman, o sea que es un tema, y el ejercicio, el movimiento, como decía Pablo, es muy, muy enriquecedor. Yo creo que lo más sufren los chicos es el no poder jugar a la pelota, no salir a la calle, no bailar, no importa dónde ni cómo, ¿no? Pero piensen esto, yo siempre digo lo mismo, cuando hablaba de movimiento y desarrollo humano, un chico enfermo y un perro enfermo están tirados en un rincón y no se mueven. Los que somos inquietos molestamos, pero estamos sanos. Entonces, la vitalidad se manifiesta por el movimiento. Y el proceso de aprendizaje es ágil. Si ustedes vieron el dibujito ese, cuando están aprendiendo, hagan lo que hagan. Y las redes neuronales se activan y se graban. Lo que no se ejercita pasa a otro lugar de la memoria que vuelve a aparecer cuando. Entonces, ¿cómo generamos hábitos si cambiamos permanentemente o no exigimos? Yo creo que la disciplina que nos da el mundo del deporte, de repetir y hacer y generar como digo, una adherencia a ese hábito, estimula las redes. Por eso dicen que el ejercicio en post pandemia va a ser lo mejor. Sí, claro. El tema es que hay que hacerlo, porque a la mañana te duele todo, tenés que ir a correr, tenés que hacer el abdominal, lo que sea, ¿no? O tirar 50 tiros al aro, patear 20 veces la pelota. Todo es esfuerzo. Y si te movés, te duele. Y esto es un tema que el estar así, tipo babosa, es parte de la adolescencia también. Entonces, bueno, el contexto familiar, no sé si me limité con la respuesta, pero es un tema que a mí me preocupa, esto que vos planteás, me preocupa mucho. Sí, sí, tal cual. Lo veo por mi nieto, por alumnos míos. En el caso mío, en el caso mío yo noté que la preocupación, ellos se dan cuenta. Una vez un alumno me dijo, usted se va a enfermar, profesora, de preocuparse por nosotros, porque yo hablaba con la gente de gabinete para ver cómo podía ayudar al grupo. Bueno, no cambié la forma de ser, y con el tiempo lo que advertí es que soy la única docente que después se entera el caso de abusos, problemas familiares, porque a la larga ellos, al ver tanta preocupación, me vienen a contar sus problemas personales. Absolutamente. Vos sos una persona de confianza. Y me ha pasado este año de ponerme a llorar mal porque le pregunté a una chica por WhatsApp, o ya ni me acuerdo cómo, pero fue por estos métodos, ¿por qué no entregaba el trabajo? Una cosa así, claro, el mensaje fue cortante, ¿por qué no entregás el trabajo? Fue por WhatsApp. Y ahí me pone que ya no era nadie, y cuando me contacto con ella había sido abusada por el abuelo. Sí, sí. No, Todo eso fue el Día de la Mujer. Cuando me contó todo, bueno, yo la llamé, hablé con ella, pero obviamente me puse a llorar, porque y a la semana otro caso de una alumna, igual, y es a la única profesora que le contó que le había abusado el tío. sí, sí. O sea, Es un me tema, convertí en eso, me parece. la comunicación es la llave, ¿no? O sea, permitir, van a ver que después hay un par de frases al final sobre lo que es la libertad para mí. Yo creo que los chicos necesitan que los escuchen. Todos necesitamos que los escuchen, pero los chicos, los adolescentes, mucho más todavía. Y hay que escucharlos, hay que poner el oído. Es un trabajo arduo. Yo le cuento el caso así de dos tenistas que no tienen torneos. O sea, en cualquier ámbito, una persona que tenía un kiosco y le cierran el kiosco. O sea, esto es un tema, se te muere un tío, el perro, no sé. Cualquier cosa. Yo creo que es un desafío. Nosotros como docentes creo que estamos siendo esenciales en el futuro y creo que las Naciones Unidas determinaron, igual que la OMS, la actividad física, la práctica de cualquier actividad como esencial en pandemia y pospandemia, porque la obesidad y el sedentarismo infanto-juvenil, que es el 60% más o menos en casi todos los países, es parte de esto que vos contás. Mala alimentación, sedentarismo, obesidad, colesterol. En 20 años va a haber una población de 40 años, 50, enferma. Y eso es la proyección que hay. No es catastrófico, esto es real. Entonces,
la osteoporosis en las niñas aparece a edad temprana antes de los 50 años por la falta de práctica de actividad física, cualquiera sea, antes de los 20 años. Ahora, lo que vos me decís, el otro día se planteó en la universidad, ¿cómo puede ser que un adicto o un fumador o un borracho o una persona que sabe que tiene que moverse porque está enferma no lo hace? Y bueno, esos son los grandes magias del cerebro, que aún sabiendo uno que va a chocar, choca. Y anda a 150 kilómetros por la Panamericana en contramano. Entonces, ¿viste? ¿Cuántos casos hay de eso hoy? Hay muchos. O sea, entonces, el cerebro, como plasticidad que hay pregunta, si la plasticidad está siempre, lo que no hay que abusar de la palabra para justificar cualquier cosa, Matías. Si es correcto, uno aprende hasta el día que se muere, porque no aprende hasta morirse. ¿Qué significa? Lo aprendes ahí. Eso lo decía mi abuela, ¿no? Uno aprende siempre. Ahora, abusar, las personas con Alzheimer, las personas con problemas de aprendizaje, he trabajado mucho con personas con ACV, trabajo con parálisis cerebral, en diferentes etapas, ¿no? Siempre se aprende. Si hay ganas de un lado y hay conocimiento del otro, y hay amor, y hay cariño, y hay afecto. Ese ida y vuelta que decíamos hoy tiene que ir por ese lado, ¿no? Que es la motivación, la empatía, todo lo que leemos por ahí de teoría lo tenemos que poner en práctica en las clases. Y lo que vos decís está bueno porque lo haces. O sea, lo que te salva y te inocula en el buen sentido en tu motivación de ser docente, es que tus alumnos te responden. Eso es lo. Mira, si hay una cosa que después de 50 años de ser docente, la cobro, es que alumnos míos traen sus hijos o me junto con ellos, con otros amigos, y te acordás, o sea, eso es lo que recibimos los docentes. No es altruismo lo mío, ni es una propaganda, ni es un texto teórico para quedar bien con alguien, no. Yo disfruto de hijos de mis alumnos que me traen, perdón, alumnos míos que me traen sus hijos. Y entonces, o encontrarme con compañeros míos del colegio, cumplimos más de 50 años de egresado del secundario, y que nos acordamos nuestra profesora de música, la profesora Gigena, o la señora Lema, que era de literatura, y Gigena todavía vive, tiene 90 y pico de años, y la hemos encontrado antes de la pandemia, y ha sido maravilloso. O sea, yo me acuerdo de mis profesores. Entonces, ¿qué caracteriza ser un buen docente? Sol, la honestidad. Y ser honesto con uno mismo. Yo soy esto que está acá. Y vos sos lo que sos ahí, cada uno de ustedes es eso. Si son honestos con ustedes, son exitosos. Porque es poder hacer todo lo que brota natural. Todo lo otro es, yo soy docente para ganar plata. Sí, claro, yo para eso sería escribano, siempre lo digo. O sería, no sé, agente de bolsa. O sería millonario. Pero en realidad, a mí nadie me obligó a ser docente. Yo soy docente porque me gusta. Entonces, lo que pregunta Sol es, lo mejor es la honestidad. Y vos tenés que dar clase por tus alumnos. Sea el peor según la gente o el mejor según la gente. Son todos iguales. Cuando ustedes tratan a todos por igual, a veces algunos alumnos míos se sorprenden, pues dicen, pero ¿por qué vos me te dedicas tiempo? Porque vos sos la persona que valés porque venís a estar conmigo. O sea, uno vale por la atención que le da al otro. O sea, esto es lo más importante. Lo otro es teoría. Me encantó que Flor me llamara y confiara en mí para una charla. Esto, que la universidad me elija para dar esta charla, yo estoy orgulloso y tengo que dar lo mejor. Y acá hay varios que estuvieron en varias charlas y saben que esta charla la he dado varias veces y siempre la cambio, porque el público es otro y porque además se merecen lo mejor de mí hoy. Esta es la respuesta de Sol. Usted tiene que darse lo mejor de mí hoy. No tengo que decir algo porque sí. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo no estar de acuerdo? También. Pero tienen que ser honestos. Que no es poco, ¿eh? Así que bueno, buenísimas preguntas, me encantaron. Me sacaron de la modorra de la presentación. Si quieren, hago rápido lo de lateralidad, porque se puso buena la charla, Flor. Y si quieren pueden aplaudir, cada uno aplauda, y fíjese qué mano pone arriba. Si ponen la derecha son derechos para aplaudir,
y se ponen las urnas son zurdos para aplaudir. Y puede ser que no coincida con su mano de escribir, y se cruzaban de brazos o de patear. La lateralidad es un tema interesante porque es como nosotros tenemos en la evolución, ahí preguntaban con respecto a algunas cuestiones de los chicos antes de, y la evolución es permanente y es la última etapa filogenética de desarrollo en el sentido absoluto. Y por lo tanto, yo les voy a correr una cortina para que más o menos podamos comprender que es el predominio de un lado del cuerpo sobre otro. Y tiene un correlato en los hemisferios cerebrales. Eso estamos investigando ahora en la universidad. El fenómeno de especialización estructural y procesamiento diferencial de los estímulos específicos en los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y cómo, a partir del cuerpo calloso, se comunican los hemisferios. Eso pasa entre los 8 y los 10 años. Recién a los 8 y 10 años hay posibilidad de conectar los dos hemisferios. No voy a hacer una gran apología de la lateralidad, los zurdos, los emocionales y todo eso, porque hay mucho de esto, pero la posibilidad de esta relación que va y viene, que son cómo se cruzan a partir de el desarrollo de la bajada de información de los haces piramidales, extrapiramidales, bueno, toda la vía aferente y diferente, que es muy larga y compleja de desarrollar, puede ser que se sientan identificados ojos, hombros, manos, pies, caderas, oídos, giros. Entonces van a saber que suben con un pie el escalón, bajan. O sea, esta lateralidad que tiene un correlato hemisférico cerebral, cuando hablamos de la lectoescritura, hablamos de que la lateralidad es la función que hace posible que nos orientemos en el espacio y en el tiempo. O sea, la derecha y la izquierda hace de que yo pueda integrar y que sepa que esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Y al clarificar y ordenar las funciones de los hemisferios cerebrales nos permite y facilita la secuencia del pensamiento y orden lógico. Leer y escribir, a enseñar como hacían antes con nosotros, de que trataban la mano para que escriba con la derecha, es una locura en lo que tiene que ver con el desarrollo. Pero bueno, eso pasó, hoy por suerte ya no pasa más, en algún lado seguramente habrá pasado, o pasará, pero esto es ir a contramano del desarrollo normal. Ustedes tienen que gestar procesos de desarrollo normales. Por lo tanto, esto que son como los descubrimientos de lo que sería procesos del cerebro, hay una especie de lateralización relativa de las funciones que tiene un nuevo concepto en qué? En que cómo aprendemos a partir de las conexiones neuronales, la sinapsis, redes, algoritmos y neuroplasticidad, que ya lo estuvimos dando recién. Por lo tanto, lo que pasa en un lugar se cruza al otro y viceversa. Esto tiene que ver con lo motriz, porque después hay formas de percibir, pasar información, integrarla y después procesarla para poder recién escribir o hablar. Por lo tanto, estas redes y algoritmos y la neuroplasticidad es lo que veníamos hablando recién. ¿Cómo hacemos el Facebook? Yo soy amigo de Flor, Flor es amiga de Adriana, Adriana me escucha ahora, me pide amigo, y yo soy amigo de todos los amigos de Adriana. Así funciona. ¿Cómo aprendo? Hablando algoritmos. Los algoritmos es un tema interesante, como hablar solamente de algoritmos del aprendizaje motor. Yo doy una clase especial de eso, no es para hoy, pero poder plantearse y busquen cuáles son los algoritmos, la forma y el camino para resolver una situación problema. ¿Y por qué ustedes pueden ahora leer esto? Porque el cerebro integra entre el derecho y el izquierdo y como conoce la palabra, lo junta, ping, y sale. Tómese el trabajo de crear textos poniendo la primera y la última palabra, letra, y escribir las palabras. Y háganse una redacción de esta manera. Van a ver cómo el cerebro, si le hicieran una medición, está haciendo plasticidad. Por lo tanto, hay una preparación, una adquisición, una elaboración y una formación, donde recién se produce la asimilación cognitiva. Hay una estimulación, una adquisición, un desarrollo, y recién después podemos empezar a entrenar el leer y escribir durante mucho tiempo, el correr durante mucho tiempo, patear el arco durante mucho tiempo. Y esto es el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje cambia la estructura física, produce cambios y partes diferentes del cerebro pueden estar listas para aprender en distintos tiempos. Por lo tanto, debemos respetar esta integración funcional.
Denison en el 95 habla de que el movimiento es la puerta para el aprendizaje y el paradigma del movimiento un referente para los procesos de aprendizaje. ¿Se lo pongo ahí o se lo pongo acá? ¿Dónde lo quieren? Lean lo del medio, por favor, a ver si pueden. No tienen tiempo de procesarlo. Yo puedo jugar con esto. En realidad, lo que estoy tratando de hacer es que logremos comprender que el alumno tiene un tiempo de aprendizaje para incorporar la información. Entonces, esto es lo que antes era desarrollo motor y uno hablaba de todo esto, pero yo lo sacaría ahora y me quedaría, ya llegando al final, la percepción, los sentidos, las sensaciones, lo que vos estás reclamando, Adriana. Vos estás percibiendo que le pasa a los alumnos y ellos te devuelven, porque vos lo sentís. El sentir es lo que es el cambio en la educación. Ya no es una única dirección. Hay que empezar a aprender a sentir al alumno, porque entonces eso genera libertad, disfrute. ¿Y entonces qué entrenamos? El cerebro procesa y toma decisiones. Todo hace el cerebro. Agreguen lo que quieran. Los músculos ejecutan solamente lo que el cerebro manda y percibe. Por lo tanto, el músculo es el último eslabón en el proceso del aprendizaje. El músculo es el último eslabón en el proceso del aprendizaje. El entrenamiento es adaptaciones, nos adaptamos a todo. La experiencia de cambio de las neuronales de un modo que ocasiona cambios en la conducta, Marcial Pérez. Entrenar, adaptar y aprender es lo mismo, porque estamos entrenando el sistema nervioso, nos adaptamos y aprendemos. Cuando aprendemos, volvemos a readaptarnos y esto es permanente. Es de simple a complejo, de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera. 3 leyes cefalocaudal proximal distal, simple a complejo, leyes del aprendizaje. Ledoux, y vayan después cuando vean este articulito, busquen a Joseph Ledoux, me encanta. Hay muchos videos y hay muchas cosas escritas. La emoción es más potente que la razón. Ante la pregunta de Flor, che, ¿la emoción viene antes o después? La emoción aparece siempre. El que dice que no se emociona es mentira. La puede contener, pero está conteniendo. Hay una emoción reprimida. Por lo tanto, las memorias a largo plazo se consolidan con emociones, que es el pegamento del aprendizaje. Carlos Cullen. Mario Mouche, 2017. Las emociones constituyen un recurso fisiológico que la evolución nos brinda para adaptarnos a ciertos estímulos ambientales o a nuestros pensamientos en defensa de la supervivencia, dándonos la posibilidad de sentirnos de una manera particular y actuar en consecuencia. Esto después yo se lo paso del PDF, todo lo que se anotaron tienen los mails, lo van a recibir, para poder ver el video de nuevo, no hay ningún problema. Es solamente un resumen de toda la charla prácticamente, porque aquí viene lo interesante. Recibo información, el sistema amigdalino, lo pongo rápido, la amígdala, recibe la información. El león, ¿es verdadero o falso? Si filtra, pasa. Yo si quieren puedo decir un montón de malas palabras, puedo decir, esto es una cagada, es una porquería, es una mierda, no sirve para nada, y nadie me va a criticar porque yo estoy explicando que voy a decir malas palabras. O sea, me anticipé para que el sistema amigdalino no se enoje con ustedes. Pero si yo me encuentro en la calle con cualquiera de ustedes y le digo lo que dije recién, es muy posible que me denuncien, me peguen o se enojen. Por lo tanto, cómo decimos las cosas en el proceso de aprendizaje es vital. Necesitamos tener buenos mecanismos de comunicación para que el alumno no se niegue, y es parte de lo que vos preguntabas, Adriana, es por qué no y con vos sí. Es porque este proceso emocional tiene que ingresar sin que sea una amenaza. La amenaza es lo más complejo. La amenaza es la muerte. No la muerte en sentido de la muerte, sino el peligro de que a mí me maten en lo que voy a hacer. Entonces, para evitar que yo fracase, que es la muerte, no lo hago. Y inhibo este proceso de aprendizaje porque hay algo que me da miedo. Y esto sería un capítulo para hablar extenso sobre el proceso de aprendizaje. No sé si soy claro ahí, pero intento de que esta información que di hoy, que puede ser directa o como proceso de aprendizaje, termine siendo el foco, la atención y el objetivo. ¿Dónde pongo el foco? ¿Cómo logro la atención? ¿Y cuál es el objetivo? Algunas de las preguntas que hicieron hoy están respondidas ahora. Por lo tanto,
medio cerrando, a esto seguramente los que son más viejitos como yo sabrán qué es. A ver si alguien vota. Ya estamos casi terminando, ¿eh? ¿Alguien me lee? Todavía no hay, ahí está. Pink Floyd, Pink varios Floyd, más pusieron. Pink Floyd. Mario ya tuvo varias charlas. El lado oscuro de la línea de la luna, dice Bettino Oliva. Perfecto. ¿Cuál es el lado oscuro de la luna? El que no se ve. Igual que el iceberg del principio. Yo los confundí con el iceberg y ahora aquí, este es el lado oscuro de la luna. ¿Existe el lado oscuro de la luna? Sí, pero no lo vemos. ¿Existe el lado oscuro del proceso de aprendizaje? Sí, y no lo vemos. ¿Existe la parte de abajo del iceberg? Sí, y no la vemos. Tenemos que empezar a ver el lado oscuro, porque tenemos que ver el otro lado. El otro lado del aprendizaje, el otro lado del proceso. Porque esto existe. Somos transformadores, somos los que facilitamos, somos los motivadores. Y tenemos que empezar a ver el otro lado. Lo que planteaba Adriana, de eso de los alumnos, es el otro lado, Adriana. Perfectamente bien. Por lo tanto, el control motor es esto y dependemos de las conexiones nerviosas. O sea que todo el proceso de aprendizaje depende de cómo armamos las redes y las conexiones. ¿A quién pincho para tener de amigo en Facebook, en Twitter, en Instagram o donde sea? Si pincho en el lugar equivocado, entre comillas, no es equivocado, vamos a ver qué pasa con esta conexión y vamos a darle luz a la primera slide. ¿Se acuerdan? El que estaba en rojo. Ahora estamos en amarillo. Y ahora vamos a ver cómo titila y cómo encontramos más todavía de esto. Porque ahora me quedo con la del error. Ya el error lo elimino de mi vocabulario. El ensayo queda como parte del aprendizaje. Y el éxito es el proceso. El éxito no es el resultado. El éxito es el proceso. El aprendizaje tiene éxito cuando hay un proceso que sedimenta, que graba, que guarda, que trabaja, que se sostiene en el tiempo. Y esto es lo más difícil en la educación de hoy, me parece. Poder sostener el proceso. Por lo tanto, yo les pediría que la palabra error la saquen. El ensayo y el error es para cómo aprende y cómo se logra esa plasticidad. Pero utilizamos la palabra error por equivocación. Y no nos equivocamos. Lo que estamos haciendo es practicar. Estamos ensayando para aprender. Hay 1000 casos de Edison que dice que la lamparita número 1.000.000 fue la que prendió. Hay un montón de casos. Yo digo, ¿cuántas veces hay que saltar la soga para saber saltar la soga? Las que hagan falta para saber saltar la soga. Entonces te compras una soga y empezás todos los días y un día sabes saltar la soga. Ahora, si no tenés soga y no saltás, es difícil. O sea que el ensayo es saltar la soga. Y el éxito es el proceso que tenés que soportar para aprender a saltar la soga. No hay más. Gente, no hay más. Esto es así de fácil y de sencillo. Todo lo que haces, lo aprendes. Aunque sea esa chica que desafinaba y que cantaba mal, que cante igual. Que toque el bombo, que toque la guitarra mal. Yo toco para mí, yo canto para mí. Yo no subo videos míos cantando. Si soy un perro, pero soy un perro feliz porque toca o canta lo que se me da la gana y yo estoy aprendiendo a tocar porque hay trabajo de investigación que haciendo malabarismo, aunque no agarre la pelotita, igual está desarrollando las redes de habilidades. No voy a ir a un semáforo a trabajar, pero puedo hacer malabarismo, claro. ¿Me da vergüenza? Ah, ese es otro tema. La vergüenza, el miedo, el ridículo, ya entramos por otro lado. Por lo tanto, le diría muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sean felices, estas son las redes, disfruten de la vida, que la vida es una sola. Y a mí me gusta vivirla y disfrutarla con amigos como ustedes, y la pasé bomba, me encantó. Las preguntas, seguramente va a haber más, no tengo apuro. Si quieren seguir, podemos seguir a Adriana, Ceci, Sami, los que están acá. Y aula virtual, que hoy te bautizo, aula virtual no tenés que pagar impuestos, aula virtual. Bueno, creo que Flor está por ahí. Acá Ahí, estoy, acá estoy. Alicia está levantando la mano, perdón. Alicia Legui. ¿Está de Sí, acuerdo con lo que habíamos hablado, Flor? ¿Cómo? hola, ¿Está de buenas acuerdo con lo que noches. habíamos hablado? Ahí, sí. Ahí Alicia me parece que te A está ver, queriendo Alicia, dale. preguntar.
Hola, sí, buenas noches. Disculpe, me quedé con el nombre de Joseph y el apellido, ¿cuál es? Ledoux. Ledoux. Espérate que te lo... Gracias. te lo- Muy interesante todo, ¿eh? Joseph Ledoux. Hay unas, unas charlas de él interesantísimas. Bueno, Goleman es otro. Yo soy medio desastre para los nombres. Si tendría que tenerlos anotados acá, pero algunos busquen, siempre que busquen este tipo de cuestiones, traten de buscar fuentes confiables. Hay mucha basura dando vuelta. No lo puse al principio de la charla, pero las neurociencias no existen. Existen las ciencias que estudian cómo funciona el sistema nervioso. Lo que pasa es que se popularizó la palabra neurociencias y yo no hago neurociencias, están todas hechas. Yo lo que hago es difundir, divulgar y estudiar cómo funciona el sistema nervioso y estoy abocado al proceso del aprendizaje motor, especialmente. Los procesos de desarrollo de la lateralización hemisférica cerebrales y las especializaciones hemicorporales. Es lo que me gusta a mí. ¿Es aplicable a la lectoescritura? Sí. ¿Es aplicable a manejar? Sí. Es aplicable a todo, pero bueno, creo que el desafío como docente hoy es buscar lo que le hace falta a la gente, no lo que a mí me gusta solamente. Y creo que no está fácil, pero a mí las cosas difíciles son las que más me gustan. Lo fácil es barato, lo fácil lo que tiene cualquiera, y los desafíos para poder crecer en la plasticidad tienen que ser siempre un problema. Y el problema no es un problema, el problema es cómo hago yo para resolverlo. Hay un video interesante que por ahí lo van a ver, que no hay respuestas, sino que hay preguntas. Entonces, siempre que uno tiene respuestas que no le gustan, debe plantearse qué pregunta hizo para recibir esa respuesta. Y entonces, yo les agradezco lo que están diciendo acá. Esto es solamente parte de mi grupo. Yo expongo porque me gusta hablar más que mis compañeros a veces. El prueba es un desafío, Betina, exactamente. No tengo vergüenza, estoy dando cuenta para hablar, puedo hablar 5 horas más tranquilamente mientras me dé la garganta. Responder las preguntas. Ustedes como auditores se merecen lo mejor de uno, el mayor respeto. Y lo que les pido que ustedes hagan con sus alumnos es lo que yo hice con ustedes, escucharlos y resolver los problemas. Es lo único que les puedo decir como docente. Después de 50 años de ejercer la profesión, tuve la posibilidad de tener buenos maestros y aprendí de grandes maestros. Y que uno cuando es maestro, y ustedes son todos maestros. Aunque estudien o den la clase que den, en la universidad están en sociales, y porque si están en sociales es porque son sensibles, no porque los ingenieros no sean sensibles, ¿no? Sí, ahí te pongo nuevo las redes. No por los ingenieros, pero sí hay estructuras nuestras que nos caracterizan sobre otras. Pero bueno, aquí está lo de Cerebro Deportivo. Hoy, donde yo estaba cerró, así que hoy me contactan por ahí, hay algún mail por ahí dando vuelta, pero más que nada yo estoy en Facebook. En Instagram y en Twitter hay algunas cosas, pero no soy tan usuario. Y en YouTube, seguramente cuando Flor me pase el video, Simón, que es un amigo que me ayuda, lo subirá. Hay más de 100 videos de diferentes cosas que les gusten, y lo que les haga falta, me escriben por inbox o por Flor se contactan, seguramente alguna otra cosa y haremos, Flor. Claro que sí. Estoy encantado. Aparte ya está, ya lo dijiste y tengo testigos. ¿Qué? Que ¿Qué vamos dije? a hacer vamos a hacer otra charla. Yo no, era otro, no, yo no era. Percibiste mal. Sí, la verdad que el ámbito universitario es muy interesante porque es amplio, y usted tiene la posibilidad de compartirlo. Así que el compartido que no es el conocimiento, el conocimiento que no es compartido no es conocimiento. Nada, Mario, palabras de agradecimiento. Aparte te están llegando todos mensajes de que la charla es súper interesante, excelente, muy buena la charla, así que más que agradecida, como todos los que estamos acá escuchándote, fue un placer escucharte. Obviamente quedas comprometido para una segunda charla, y de verdad, porque
nada, es tiempo que uno pone en estas cuestiones y sin dudas es un honor haberte tenido acá. Sí, ¿está Mario todavía por ahí Mario en la sala? Te escribió, sí, te escribió. ¿Está Mario por ahí? Mario, Mario más. Me parece que es grande Mario, excelente como siempre, No, sigo no, aprendiendo y no por la recompensa. Termo y mate, jajaja. Mira que bien. Sí, sí. Pero bueno, ahí tenés a Adrián, por ejemplo, es el chico o muchacho, no sé ni la edad que tiene, pero me encanta porque en medio de la pandemia dábamos 1, 2 charlas por semana, todo eso. La zanahoria se la pone uno. Siempre digo lo mismo, a las 7 de la mañana, 6:30 o a las 9, cuando tenés que levantar, es una pregunta que nos hacen siempre en la universidad es, ¿te acordás cuál fue el último músculo que moviste? ¿Y cuál es el primero que movés cuando te levantás y te acostás? No, bueno, eso es parte del mecanismo de la supervivencia. Uno debe apagar el televisor del cerebro a la noche, la pantalla, descansar y el refresh. Ahí Pedro se especializa, ese es otro chico que puedes invitar, Pedro Cáfaro, a una charlita, sueño y aprendizaje. Brillante. Cómo uno aprende cuando duerme o cuando sueña. Cosas que para mí eran japonesas, absolutamente chinas. Hay explicaciones y es muy interesante todos los avances que hay en la investigación. Por eso digo, busquen información certera y con fuentes confiables. Y lo que no, si tienen alguna duda, nos consultan y yo lo que hago es preguntar con algún especialista, siempre antes de publicar, por ejemplo, Pedro o Alfredo o Christian Fuster, el neurocirujano, son los que yo consulto para publicar. Siempre tiene que tener un referente que le dé, que no sea una fake news científica, que hay 14 alumnos de la universidad, que hicieron una prueba con un teléfono, entonces funciona. Digo esto cualquier pavada. Hay que tener certeza, como preguntaban hoy, y la honestidad de comunicar lo que uno cree que es lo correcto. Y cuando tengo dudas no lo comunico. Porque cuando uno es comunicador, como Adriana hoy está ahí, varios de ustedes acá son de comunicación, cuando uno lo dice, hay mucha gente que lo replica. Por lo tanto, la responsabilidad de un docente, y si hacen comunicación, tiene que ser doblemente responsable y honesta. Y después me hago responsable de lo que digo, ¿no? De las malas palabras, pido disculpas, está en el contexto, pero bueno, es todo es un esfuerzo, todo genera gasto de acá. Totalmente. Bueno, Mario, nos despedimos, liberamos, ya muchos estaban diciendo que se tienen que ir a algunas clases y demás. Sí. Así que bueno, nada, quedamos pendientes, quedo comprometida en mandarte el video, ahora Néstor lo va a bajar, Sí. después O igualmente si lo subís a la red, ¿lo ponen en YouTube ustedes? Sí. Si lo pones en YouTube, lo baja a YouTube, o me lo mandás para bajar a YouTube. Genial. Simón lo baja, no te preocupes, sí. No. Eso lo hace Simón. Buenísimo. Y yo no tengo la más mínima idea cómo se hace. Yo tampoco. De eso no aprendí ni quiero aprender. Me niego a aprender esas cosas. No porque me niega porque no quiera, sino porque me consumen tiempo. Entonces, claro, bueno, prefiero... Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, Mario, de verdad. Cuídense mucho y bueno, y a seguir compartiendo estos espacios. A darle para adelante que Totalmente. Hay que seguir luchando duro todos los días. Con y sin pandemia. Sí, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.